Adriano Erriguel. Deconstrucción de la izquierda posmoderna. Capítulo 1. Toda lucha por la hegemonía política comienza por una definición del enemigo. Pero siendo la política el ámbito por excelencia del antagonismo, está claro que esas definiciones nunca pueden ser neutrales. No estamos aquí en el campo de la probidad intelectual, ni en el de las pautas verificables de objetividad y precisión. Toda lucha política aspira a movilizar un capital emocional, se apoya en recursos retóricos, intenta arrastrar al antagonista hacia un terreno de juego amañado. En esa tesitura, aquel que determina los códigos lingüísticos ha ganado la partida. No en vano, la hegemonía consiste precisamente en eso, en un juego. O más exactamente, en juegos de lenguaje. El pensamiento hegemónico de nuestros días, todo eso que el politólogo norteamericano John Fonte bautizaba hace años como progresismo transnacional, ha impuesto de forma aplastante su definición del enemigo. Todo aquel que se enfrente a su visión mesiánica del futuro, un mundo postnacional de ciudadanía global, en el que una gobernanza mundial irá desplazando a las soberanías nacionales, se verá inmediatamente tildado de reaccionario, de ultraconservador o de populista, cuando no de algo peor. Caben pocas dudas, en el debate público actual casi todas las cartas están marcadas. Si bien el lenguaje nunca es neutral, hoy está más trucado que nunca. Pocos diagnósticos más erróneos entre los formulados en el siglo XX, que aquel que profetizaba el fin de las ideologías. Hoy la ideología está por todas partes. La prueba es que asistimos a la imposición de un lenguaje extremadamente ideologizado, si bien de forma subrepticia y con el noble aval de poderes e instituciones. ¿Un lenguaje ideologizado? Aunque por su omnipresencia parezca invisible, ese lenguaje existe y es el instrumento de una sociedad de control. El control comienza siempre por el uso de las palabras. ¿Qué tipo de palabras? ¿Cómo se organizan? Si intentamos una clasificación somera podemos distinguir varias categorías. Por ejemplo, las palabras trampa, aquellas que tienen un sentido reasignado o usurpado, tolerancia, diversidad, inclusión, solidaridad, compromiso, respeto, las palabras fetiche, promocionadas como objetos de adoración, sin papeles, nómada, activista, indignado, mestizaje, las víctimas, los otros, los términos institucionales, santo y seña de la superclase global, gobernanza, transparencia, empoderamiento, perspectiva de género, los hallazgos de la corrección política, zonas seguras, acción afirmativa, antiespecista, animalista, vegano, los idiolectos universitarios con pretensiones científicas, constructo social, heteropatriarcal, interseccionalidad, cisgénero, racializar, subalternidad, los eufemismos destinados a suavizar verdades incómodas, flexibilidad y movilidad, para endulzar la precariedad laboral, reformas, para designar los recortes sociales, humanitario, para acompañar una intervención militar, filántropo, más simpático que especulador internacional, reasignación de género, más sofisticado que cambio de sexo. Interrupción voluntaria del embarazo, menos brutal que aborto, postverdad, dícese de la información que no sigue la línea oficial. Especial protagonismo tienen las palabras policía, George Orwell las llamaba blanket words, que cumplen la función de paralizar o aterrorizar al oponente, problemático, reaccionario, nauseabundo, ultraconservador, racista, sexista, fascista. Destaca aquí el lenguaje de las fobias, xenofobia, homofobia, transfobia, xerofobia, etc., que busca convertir en patologías todos aquellos pensamientos que choquen con el código de valores dominantes, pensamientos que, inevitablemente, formarán parte de un discurso de odio. Sin olvidar las palabras tabú, aquellas que denotan realidades arcaicas, inconvenientes y peligrosas, patria, raza, pueblo, frontera, civilización, decadencia, feminidad, virilidad. La nueva lengua, Neospeak, de la corrección política tiene dos características. 1. Se transmite de forma viral por el mainstream mediático. 2. Su utilización funciona como un código o aval de conformidad con la ideología dominante. El objetivo de la nueva lengua, como Orwell demostró en 1984, es determinar los límites de lo pensable. Por eso la hegemonía construye su propio vocabulario, decide sobre sus significados y se atribuye el monopolio de la palabra legítima. De esta forma, cualquier atisbo de rebelión contra el pensamiento único se encuentra, ya de entrada, encastrado en el campo semántico del enemigo. ¿Pero qué enemigo? Los objetores al pensamiento único necesitan definir a qué se enfrentan aquí. Y como estamos hablando de relaciones de antagonismo, la definición, lejos de ser neutral, debe contener un elemento peyorativo que asegure su eficacia política. Los objetores al pensamiento único deben construir su propio campo semántico, deben aprender a jugar los juegos del lenguaje. ¿Quién manda aquí? En los estudios sobre filosofía del lenguaje es un lugar común citar un famoso pasaje de Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. Recordemos el episodio. Alicia dialoga con Humpty Dumpty, el grotesco personaje con forma de huevo, criatura del folclore inglés.
En un momento dado, Humpty Dumpty utiliza palabras con un significado aparentemente ajeno al contenido de la conversación. Cuando Alicia se lo reprocha, el diálogo sigue de la siguiente forma. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty en un tono desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga. Femen. La cuestión, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda, eso es todo. En su fabulación, Lewis Carroll capturaba de forma sencilla algo que, años más tarde, se convertiría en el gran campo de minas de la filosofía posmoderna, el cuestionamiento de la idea de significado, el desafío a las teorías tradicionales del lenguaje y de la cultura, el postestructuralismo y la deconstrucción. Básicamente, lo que los filósofos del lenguaje venían a decir en la línea de Wittgenstein y de Humpty Dumpty era que el lenguaje se constituye en una serie de juegos, y que los enunciados o declaraciones se agrupan en tipologías diferentes que dependen de reglas compartidas y producen una relación entre los hablantes, de la misma forma en que los juegos requieren reglas y generan una relación entre los jugadores. En ese sentido, los diálogos pueden ser vistos como una sucesión de maniobras. Hablar es luchar en el sentido de jugar. La conclusión esencial de todo esto es que al ganar una ronda, al replicar de forma inesperada, al alterar los términos del debate, al disentir frente a la posición dominante, podemos alterar las relaciones de poder, aunque sea de forma imperceptible. La cuestión es saber quién manda. Aquel de los jugadores que acepte como propio el campo semántico del enemigo, o que maneje un código lingüístico obsoleto, está perdido de antemano. La lucha por el lenguaje forma parte de un gran fenómeno posmoderno, las guerras culturales. El gran juego. Nuestra aldea global está inmersa en un gran juego. Ese juego puede definirse acudiendo a un concepto nacido en el mundo anglosajón, las guerras culturales. Lo que ese concepto quiere decir es que la política ha desbordado el ámbito estricto de las doctrinas políticas y los programas electorales. Hoy más que nunca, como lo vio Gramsci hace casi un siglo, todo es política. Tradicionalmente es la izquierda la que mejor lo ha comprendido, y por eso lo ha politizado absolutamente todo, el lenguaje por supuesto, pero muy especialmente todo aquello que atañe a la vida privada y a los aspectos más íntimos de la persona. En la parte que le toca, la derecha, inspirada en los principios del liberalismo clásico, abandonó la vida privada al albedrío de cada individuo, y se centró en la gestión de la economía. Una derecha gestionaria frente a una izquierda de valores, esa ha sido grosso modo y simplificando mucho la situación durante las últimas décadas. Pero algo ha cambiado en los últimos años. El primer resultado tangible de ese cambio se ha visto en los Estados Unidos, el laboratorio principal de esa izquierda de valores que sigue constituyendo, hoy por hoy, el pensamiento hegemónico. Los meses que precedieron a la victoria de Trump en noviembre de 2016 no fueron una campaña electoral al uso, sino más bien la culminación de una guerra cultural que se venía librando desde hacía años. Más allá de las estridencias del personaje, lo importante de Trump es el fenómeno social y cultural que representa, y que hizo posible la incubación de este inesperado terremoto político. Lo que ocurrió fue que, ante la dictadura de la corrección política, las fuerzas disidentes habían empezado a construir su propio campo semántico, a quebrar el marco lingüístico definido por el enemigo. Las guerras culturales se configuran como un concepto clave para los años venideros. La vieja derecha, la llamada derecha civilizada, con su discurso legalista y tecnocrático, se encuentra en este terreno completamente perdida. Confiada en el fondo en su superioridad intelectual, acreditada, a su juicio, por la gestión económica, esa derecha se limita a asumir como propias las cruzadas culturales definidas desde la izquierda, transcurridos, eso sí, los plazos preventivos de aclimatación. La razón de fondo es que, en realidad, esa derecha asume el mismo marco mental que la izquierda. La historia tiene un sentido que sigue el curso del progreso. Pero volvemos a la pregunta anterior. Para los disidentes frente al pensamiento hegemónico, ¿cómo definir al enemigo? La cosa se complica tras la irrupción, durante los últimos años, de un nuevo elemento, una izquierda populista estimulada por la crisis financiera de 2008. En realidad, esto no constituye ninguna sorpresa. La llegada del populismo de izquierda se ha visto preparada, durante las últimas décadas, por el aplastante predominio en los ámbitos cultural, académico y mediático de la izquierda posmoderna. Existe una relación de continuidad entre los nuevos movimientos de izquierda, llámense populistas, radicales, de extrema izquierda o como se quiera, y la izquierda posmoderna. Ambos comparten los mismos dogmas, el mismo sustrato cultural, la misma mitología progresista. Ambos son el ecosistema natural de la corrección política. Ambos son coetáneos del período de máxima expansión del neoliberalismo, una coincidencia nada casual a la que nos referiremos más tarde. Para calificar al pensamiento de esa izquierda posmoderna, algunos utilizan el término de marxismo cultural.
Para calificar a esa izquierda populista muchos continúan refiriéndose al comunismo o al neocomunismo, como si este fuera una amenaza real, como si este tuviese la capacidad de reproducir la experiencia totalitaria del siglo XX. Pero estas definiciones responden a categorías obsoletas. No nos encontramos aquí frente a marxismo cultural, ni frente al marxismo a secas, ni mucho menos frente al comunismo. Todo lo contrario. La izquierda posmoderna, y esta es la tesis central que defenderemos en estas páginas, tiene muy poco de marxista, y sí mucho de neoliberalismo cultural puro y duro. Pero eso es algo que a primera vista no parece tan claro. Es muy cierto que la izquierda radical usa y abusa de una retórica retro, el antifascismo en primer lugar, y reclama para sí el patrimonio moral de las luchas progresistas del pasado. Pero con ello lo único que hace es parasitar una épica revolucionaria que no le corresponde. En realidad, la apuesta ideológica de la izquierda en todas sus variedades, desde la socialdemócrata hasta la más radical o populista, se inscribe de facto en la agenda de la globalización neoliberal. Y si su pensamiento es a veces calificado como marxismo cultural, ello obedece al peso del viejo lenguaje, así como a la rutina mental de la derecha habituada a categorizar como comunista todo lo que no le gusta. Pero no nos encontramos en vísperas de un asalto a los cielos leninista, ni en el de una socialización de los medios de producción, ni en el de una dictadura del proletariado. Todo lo contrario, el escenario es el de la dictadura de una superclase, Oberklasse, mundializada, apoyada en técnicas de gobernanza posdemocrática. Un escenario en el que la izquierda radical ejerce las funciones de acelerador y comparsa, preparando el clima cultural propicio a todas las oídas hacia adelante de la civilización liberal. Frente a los desafectos, la izquierda radical asegura con su celo vigilante e histeria correctista una función intimidatoria y represora que adquiere tintes parapoliciales. Tareas todas ellas perfectamente homologadas por el sistema. ¿De dónde vienen? Pues, los equívocos. En el mundo de las ideas no hay blancos y negros. El vocabulario actual de la corrección política se nutre, sin ninguna duda, de una incubación en el posmarxismo de la escuela de Frankfurt y sus epígonos. Ahí está el origen de un malentendido el pretendido carácter marxista de la ideología, hoy dominante, que la guerra cultural antimundialista debería deshacer de una vez por todas, si quisiera asumir una definición eficaz del enemigo. Conviene para ello hacer un poco de historia. Los auténticos enterradores del marxismo. Suele pensarse que el fin del marxismo como ideología política tuvo lugar en 1989, con la caída del socialismo real y el derrumbe de la URSS. Pero lo cierto es que el marxismo había sido enterrado muchos años antes y que bastantes de sus enterradores pasaban por ser discípulos de Marx. En realidad, el acontecimiento que supuso el canto de cisne del marxismo fue la Revolución de Mayo de 1968, el momento en que el movimiento obrero fue desplazado por un sucedáneo, el gauchismo liberal libertario. Pero la epifanía progre de los estudiantes de París y de Berkeley había sido prefigurada con varias décadas de antelación por el corpus teórico, también llamado teoría crítica, de la Escuela de Frankfurt. Fueron los intelectuales del Instituto para la Investigación Social, fundado en 1923 en esa ciudad alemana, los que provocaron, desde dentro, la implosión del marxismo. Muchas de las ideas y temas impulsados por esos intelectuales se encuentran en el origen de los condensados ideológicos que hoy conforman la ideología mundialista. Desde sus primeros años y durante su etapa de exilio en los Estados Unidos, la Escuela de Frankfurt arrumbó en el desván de la historia el dogma central del marxismo ortodoxo, el determinismo económico, la idea de que son las condiciones materiales y los medios de producción, la infraestructura, los que determinan el curso de la historia, la visión fatalista de un triunfo inevitable del socialismo. Lo que a los intelectuales de Frankfurt les interesaba era la acción sobre la superestructura, puesto que son las condiciones culturales más que la economía, las que determinan la reificación y la alienación de los seres humanos. Algo que Georg Lukács ya apuntaba en Historia y Conciencia de Clase, 1923, la obra fundadora del marxismo occidental. No en vano todas las luminarias de la escuela, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, se centrarían casi exclusivamente en la crítica cultural, dejando de un lado las cuestiones económicas. Lo cual nos lleva al segundo golpe todavía más letal que la escuela de Frankfurt iba a propinar al marxismo ortodoxo. Al centrar sus denuncias en la reificación y la alienación de los seres humanos, y no en las condiciones económicas de explotación capitalista, estos intelectuales desplazaban el fin último de la transformación social. Esta ya no se reduciría a la abolición de las injusticias sociales, sino que se centraría en la eliminación de las causas psicológicas, culturales y antropológicas de la infelicidad humana. En esa línea, estos autores se esforzarían en establecer pasarelas entre el materialismo histórico y pensadores ajenos a esa tradición, tales como Freud, es el llamado freudomarxismo, o en un improbable ejercicio de malabarismo intelectual el mismísimo Nietzsche. En realidad,
La Escuela de Frankfurt es un abigarrado taller de herramientas intelectuales donde se puede encontrar un poco de todo, las intuiciones más brillantes se codean con las amalgamas más precarias y una crítica extremadamente perspicaz de la modernidad, y sus condiciones de desenvolvimiento se ve mezclada con un empecinamiento utópico abocado al dogmatismo. Todo ello bañado en una atmósfera de virtuosismo y de elitismo intelectual que sellaba el extrañamiento definitivo entre los intelectuales orgánicos y la gente corriente. O lo que es decir, entre la inteligencia progresista y el pueblo. Cosmópolis utópica. La Escuela de Frankfurt ofrece una gran paradoja, partiendo del marxismo o más bien, de una interpretación humanista de la obra del joven Marx, sus teóricos preparaban el terreno para la ideología orgánica de la globalización neoliberal. El primer puente entre ambos mundos tiene mucho que ver con el fetiche ideológico de estos intelectuales, la idea de utopía. Para la Escuela de Frankfurt, la utopía no es un día del juicio o fin de la historia en el sentido marxista el advenimiento de una sociedad sin clases, sino que, insuflando una nota de realismo, admiten que si bien nunca alcanzaremos la salvación o redención final, el mantenimiento del ideal el sueño de la redención es un bien en sí mismo, puesto que nos impele a una mejora indefinida de la humanidad. Es el principio esperanza definido por el filósofo Ernst Bloch. Bajo el baremo implacable de la utopía, el presente se ve así sometido a una acusación perpetua, se ve impelido a avanzar por la senda del cosmopolitismo y de la tolerancia en pos del, siempre distante, espejismo utópico. Pero no se trata aquí de una utopía colectivista del tipo de la sociedad comunista del marxismo clásico. Desde el momento en que se vincula a una idea de felicidad personal, la utopía frankfurtiana concierne sobre todo al individuo. Lo que nos conduce al segundo gran puente con el neoliberalismo. Que la felicidad como reivindicación individual es un viejo fetiche del liberalismo, es algo que no requiere grandes demostraciones. Basta con leerlo en la Constitución de los Estados Unidos. La aportación de la Escuela de Frankfurt consistió en encauzar hacia esa reivindicación una parte del capital teórico del marxismo, remodelándolo como una especie de filosofía humanista, y relegando sus enfoques de clase y sus aspiraciones revolucionarias. La llave maestra para ello consistió en el descubrimiento del joven Marx, el de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, con sus inclinaciones utópicas y su visión de un hombre nuevo y liberado del egotismo, de la crueldad y de la alienación. La revolución contra el capitalismo se sustituyó por algo parecido a un intento de transformación de la condición humana. El socialismo pasaba así a identificarse con una forma de tratar a la gente, más que con un modelo institucional y político. Aquí se consuma el auténtico entierro del marxismo. Frente a las categorías materialistas y positivistas del marxismo empeñadas en una analogía con las ciencias naturales, la Escuela de Frankfurt enfatizaba los elementos éticos, subjetivos e individuales de la teoría crítica, de forma que ésta se configuraba como una teoría general de la transformación social, a su vez espoleada por un deseo de liberación entendida en sentido individual. La liberación y la emancipación eclipsaban así el objetivo de la revolución, y se fundían en el horizonte utópico de una felicidad orientada al desarrollo personal. No es extraño que Wilhelm Reich con sus trabajos sobre sexología, o Erich Fromm con obras como El concepto de hombre en Marx, alcanzaran gran popularidad y fueran ampliamente leídos en los medios radicales norteamericanos. ¿Qué quedaba entonces del marxismo? Una retórica, una jerga académica, una dialéctica opresores/oprimidos, una cáscara de romanticismo subversivo al servicio del único sistema que, de hecho, hace tangible ese grial utópico de la liberación individual indefinida, el liberalismo libertario en lo cultural, el neoliberalismo en lo económico, lo que es decir, el capitalismo en su estadio final de desarrollo. Del posmarxismo al neoliberalismo. La primera regla de la guerra cultural es saber leer al enemigo. El legado de la Escuela de Frankfurt es demasiado rico como para ser arrojado en el cómodo saco del marxismo cultural. De hecho, buena parte de sus postulados admiten una lectura de derecha. El caso más evidente e interesante es la perspectiva antiprogresista desarrollada por una parte de esta escuela. Una de las paradojas de la teoría frankfurtiana consiste en su crítica sistemática de la modernidad. En realidad, se trata de la única crítica de la modernidad y de la idea de progreso que haya sido formulada desde la izquierda, o al menos desde una tradición no conservadora o no reaccionaria. Posiblemente sea también la más brillante de las realizadas hasta la fecha. La experiencia de Auschwitz y la consiguiente ruina del optimismo progresista son las bases sobre las que se construye la obra seminal de Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica de la Ilustración. En esa obra, lo que ambos autores vienen a decir es que, después de todo, tal vez el precio a pagar por el progreso sea demasiado alto, y que los ideales racionalistas, cuando son absolutizados, revierten en su opuesto, en un nuevo irracionalismo.
En su enfoque crítico sobre la Ilustración, ambos autores rechazan la narrativa tradicional que se focalizaba sobre la evolución de las instituciones, las ideas políticas o el progreso tecnológico, y se centran en una crítica antropológica, los daños causados por el despliegue de la razón instrumental en una sociedad totalmente administrada, con sus corolarios de reificación y alienación de la persona. Desde esa perspectiva, el panorama de la modernidad y del progreso podía ser muy sombrío. Hay por lo tanto en la escuela de Frankfurt una apertura hacia un cierto conservadurismo cultural. No en vano Horkheimer señalaba que, así como hay cosas que deben ser transformadas, hay otras que deben ser preservadas y que un verdadero revolucionario está más cerca de un verdadero conservador que de un fascista o de un comunista. Pero aceptadas estas premisas, la diferencia con una auténtica crítica de derecha es clara, allí donde ésta hubiera puesto el énfasis en la denuncia de la uniformización cultural, el desarraigo identitario y la ruptura del vínculo comunitario, fenómenos todos ellos impulsados por la modernidad. Horkheimer y Adorno tienen un enfoque individualista, la denuncia de la pérdida de autonomía personal, el rechazo a los procesos de dominación que afligen al individuo. Sea como fuere, la crítica frankfurtiana a la modernidad sigue siendo una píldora dura de tragar para la vulgata progresista y el pensamiento positivo de nuestra época. Por eso mismo continúa siendo una aportación insoslayable para todos aquellos que, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, desean acometer una deconstrucción teórica de la modernidad, la Ilustración y el progreso. Pero el genio del liberalismo consiste en su capacidad para absorber todas las críticas, su habilidad para transformarlas en oposición controlada. El éxito de la teoría crítica frankfurtiana marcó su integración en las instituciones, algo que los propios Horkheimer y Adorno habían ya previsto cuando señalaban que, en la medida en que una obra gana en popularidad, su impulso radical se ve integrado dentro del sistema. El liberalismo desechó la parte más auténticamente subversiva de la escuela de Frankfurt, la crítica de la razón instrumental, el análisis sobre la desacralización del mundo, la reivindicación de los valores no económicos, la denuncia del consumismo, el rechazo a la mercantilización de la cultura, la advertencia sobre la pérdida de sentido, y adoptó sus postulados más individualistas y libertarios de emancipación y de rechazo a la dominación ejercida por la familia, el Estado y la Iglesia. La dialéctica negativa desarrollada por la Escuela de Frankfurt sirvió así de instrumento a toda una generación de radicales americanos y europeos empeñados en una reconfiguración profunda de la sexualidad, la educación y la familia. A un nivel teórico más profundo, la dialéctica negativa frankfurtiana enlazaba sin solución de continuidad con una nueva generación más radical y carente de los escrúpulos conservadores de Horkheimer y sus amigos, la generación del posmodernismo y del postestructuralismo, de Foucault y de Derrida, de la deconstrucción y de la ideología de género. A partir de los años 1970 se sentarían las bases de una nueva cultura y de un hombre nuevo. Quedaba expedito el camino hacia el neoliberalismo. Capítulo 2. El neoliberalismo invisible. La mayor astucia del diablo es hacernos creer que no existe, decía Baudelaire. La mayor astucia del neoliberalismo consiste en adoptar todas las formas posibles, incluida la del antineoliberalismo. A finales del año 2017, el Banco Bilbao Vizcaya, BBVA, patrocinaba la publicación de un lujoso volumen titulado La Era de la Perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos, con el objetivo de reunir las reflexiones de una serie de expertos internacionales sobre los grandes retos de la ciencia, la tecnología, la economía, los negocios y las humanidades. El volumen presentado como producto de la comunidad online Open Mind, patrocinada por el BBVA, se abre con un artículo del presidente del banco, Francisco González, que ofrece un análisis sumario sobre la revolución tecnológica, la cual generará a medio plazo más bienestar, crecimiento y empleo. El autor asegura que sin duda, todavía hay en el mundo centenares de millones de personas que viven en pobreza extrema, y miles de millones cuyas condiciones de vida son muy deficientes, pero, en conjunto, el curso de la economía global no avala el sentimiento de inseguridad, frustración y pesimismo que se viene observando cada vez más. Hasta aquí todo normal, es el tipo de discurso institucional, mesurado y balsámico que esperamos de un banquero. Lo raro empieza después. Entre el florilegio de textos reunidos no falta ninguno de los tópicos predilectos del progresismo transnacional, la crítica del populismo, la prédica feminista, la denuncia de la postverdad, la amenaza de Rusia, el peligro de Trump, el mantra de las reformas, las bondades de la globalización. Pero entre los artículos llama la atención el aportado por un universitario canadiense, una furibunda diatriba contra el neoliberalismo unida a una exaltación del anarquismo y de los movimientos antisistema. El autor constata los horrores de la pesadilla neoliberal, que es una oscura sombra, pero asegura que, al final, todo desembocará en un nuevo amanecer, porque hay rayos de esperanza que vienen a traer luz al mundo. ¿Cómo?
A través de las políticas prefigurativas de izquierda, en cuya vanguardia están los movimientos antisistema, los ocupas, los zapatistas, los indignados, los colectivos promigrantes e incluso las tácticas de bloque negro de los antifa violentos. Pero si leemos con atención, entre el éxtasis anarquista, en papel cuché pagado por el banco, al autor se le ve el plumero. Al referirse a las críticas que, en su día, algunos observadores hicieron al movimiento Occupy Wall Street por no plantear exigencias claras de transformación social, el autor asegura que, si este movimiento hubiera planteado dichas exigencias, habría con ello legitimado las estructuras de poder, y por lo tanto habría debilitado su compromiso con la democracia participativa. En otro lugar del texto, el autor dirige un ataque al académico marxista David Harvey, por señalar este último que la actitud antiestatista del anarquismo viene a reforzar, de facto, los valores neoliberales. Harvey, que es un marxista convencido, caricaturiza con mala fe al anarquismo, nos dice al respecto. A continuación, nuestro autor señala que, a pesar de todas las maldades neoliberales, las políticas prefigurativas nos dan la oportunidad aquí, y ahora de cambiar nuestra vida cotidiana, y de crear un mundo nuevo en el interior del viejo. Y como traca final, el profesor antisistema entona un himno a la responsabilidad personal, individual e intransferible como único medio para transformar el mundo. Hagamos realidad por nuestra cuenta la visión de lo que más nos conviene. Si queremos alterar la dirección del planeta, debemos hacer el trabajo duro nosotros mismos. Es un camino por el que no podemos ser dirigidos. Suena familiar, ¿verdad? Las cantilenas del self-made man, el sueño americano, la iniciativa privada, la sociedad civil, la libertad de elegir, etc. Traducido, todo esto significa, nada de líderes, nada de lucha organizada, nada de proyectos colectivos, nada de programas políticos ni de revoluciones. Sí a la protesta fotogénica, sí a la algarada estéril, sí a la berrea adolescente, sí al activismo samaritano, sí al turismo altermundialista. Al fin y al cabo, el sistema lo permite, y además nos ofrece nichos individuales para hacer realidad nuestros sueños. ¿Qué son sino las ONGs solidarias, las startups ecológicas, las multinacionales de comercio justo, los financieros filántropos y el charity business? Todo ello, claro está, si somos responsables, si nos aplicamos y trabajamos duro. Porque lo importante es mantener nuestra autonomía, reinventarnos a nosotros mismos y eliminar los bordes de nuestros mapas, guinda final sin fronterista. En resumidas cuentas, tras la pacotilla antisistema, neoliberalismo y buen rollito. El caso anterior es solo un ejemplo anecdótico pero elocuente del genio supremo del neoliberalismo, su capacidad camaleónica para hacerse invisible, para fundirse en el espíritu del tiempo, para adoptar una máscara de izquierdas. En este caso, la de los anarquistas, antisistema y demás figurantes en el circo mundial del neoliberalismo. Narcisismo de masas. ¿Por qué las diatribas contra el neoliberalismo son patrocinadas por los bancos? ¿Por qué los gurús contestatarios son convocados por los medios, reverenciados por las universidades, adulados por las instituciones? ¿Por qué los subversivos reciben honores y subvenciones? ¿Por qué el pensamiento alternativo se expresa, casi siempre, en publicaciones de postín? La respuesta es simple, porque en la mayoría de los casos participan plenamente en el despliegue del capitalismo, favoreciendo las mutaciones sociales y culturales exigidas por el mercado. Los caminos del neoliberalismo son tortuosos: posmarxismo, teoría queer, teoría postcolonial, teoría del reconocimiento, feminismo de tercera generación, postestructuralismo, transhumanismo, altermundialismo, estudios de género, estudios de discapacidad, estudios de esto y de lo otro. Todo un arsenal teórico, ideológico y social impulsado en su mayor parte desde los Estados Unidos. Como señalan Cedric Biagini y Leon Carnino en un libro guía esencial sobre el auténtico pensamiento alternativo de nuestra época, al encarnizarse en destruir los modos de vida y de producción tradicionales, al estigmatizar todo vínculo con el pasado, al exaltar la movilidad, los procesos de modernización incesante y la potencia liberadora de las nuevas tendencias estimula la ingeniería social necesaria, pleno desenvolvimiento del neoliberalismo. La izquierda radical es el perfecto compañero para este viaje, desde el momento en que, con su retórica progre, alimenta el mito del carácter conservador, retrógrado y represivo del neoliberalismo, una operación de distracción que no hace sino enmascarar la verdadera esencia de este último, que adorna de oropeles subversivos a todas aquellas fuerzas sociales que no hacen sino apuntalar el mismo sistema que aseguran combatir. Maquiavélico, ¿verdad? No se trata, sin embargo, de ninguna conspiración. Se trata simplemente de una dinámica, de una evolución adaptativa del capitalismo en su fase actual, el neoliberalismo. Si existe una técnica neoliberal por excelencia, esta consiste en el uso del narcisismo como sedación de masas.
Al construir su proyecto sobre una ontología exclusivamente individualista, el hombre empresario definido por sus deseos, por su imagen y por sus proyectos privados, el neoliberalismo promueve un amor de sí individualista que redunda en el eclipse de lo político, en la imposibilidad de cualquier proyecto de transformación colectiva. Las corrientes alternativas que han surgido en los últimos años, el altermundialismo, los nuevos movimientos sociales, los indignados, son una muestra de ello. Su perfil es el de una contestación enamorada de sí misma, una contestación desagregada, escindida en grupos encerrados en sus prácticas de consumo, volcados como indican los autores arriba citados en la fabricación de identidades de síntesis, identity shopping, ya sean nacionales, políticas o religiosas, a través de fragmentos de historia que sobrenadan en los medios y en la conciencia colectiva y remezclados para justificar sus fantasías de fraternidad selectiva y de dominación. Evidentemente, todos estos dispositivos solo sirven para blanquear el sistema. La revolución se convierte así en una ética pasteurizada, en un muestrario de estilos de vida. Los micronacionalismos y los movimientos independentistas europeos no escapan a esa dinámica típicamente posmoderna de narcisismo y de fabricación de identidades. Una dinámica que se revela, entre otros factores, en la reescritura arbitraria de la historia, en el uso del victimismo y en el afán de deconstrucción de las viejas naciones europeas. Estas continúan siendo al menos todavía uno de los obstáculos en la construcción de la nueva utopía. La impostura antisistema. Es preciso insistir, los movimientos antisistema que se pretenden en lucha contra el neoliberalismo se configuran, en la práctica, como uno de sus mejores caballos de Troya. Lejos de constituir un flamante contrapoder, los movimientos contestatarios hacen el juego de los poderes en plaza, al limitarse a radicalizar los mismos presupuestos ideológicos, sociales y políticos de la globalización neoliberal. La emancipación del individuo, la disolución de las soberanías nacionales y el mestizaje cultural son algunos de sus vectores. Se trata de una confluencia que tampoco se esfuerzan en disimular. Los intelectuales contestatarios en boga, señalan Cédric Biagini y Guillaume Carnino, coinciden en postular que es la evolución del capitalismo, es decir, su intensificación y no su interrupción, lo que hará posible su superación. Este es el caso de corrientes de izquierda radical como el aceleracionismo, que se inspira en las tesis sobre capitalismo y esquizofrenia de Deleuze y Guattari, o de los teóricos del imperio Tony Negri y Michael Hart, con su visión mesiánica de las multitudes globalizadas como nuevo sujeto revolucionario. Pocos fraudes tan sangrantes como el discurso de estos dos pretendidos subversivos. Su obra Imperio, señala el filósofo Anselm Jape, se dirige a un público bien preciso en términos sociológicos. Les dice a las nuevas clases medias que se ganan la vida en el sector creativo, informática, publicidad, industria cultural, que ellos representan el nuevo sujeto de transformación de la sociedad. El comunismo será realizado por un ejército de microempresarios de informática. Sin embargo, los sujetos de esta multitud maravillosa han interiorizado completamente los criterios de la sociedad mercantil, y sus creaciones así lo atestiguan. Casi todos los productos materiales e inmateriales de hoy son pacotilla. Incluidos, añadimos nosotros, los activistas radicales inspirados por Negri y por Hart. Nuestra época es fecunda en propuestas subversivas, si bien éstas tienen un rasgo en común, en el fondo se encuentran cómodas en el capitalismo. Ello es así porque suelen compartir la convicción de que el capitalismo libera deseos, tecnologías y procesos que permiten evacuar arcaísmos y rigideces tales como las soberanías populares y las identidades nacionales, al tiempo que pone las bases para su propia superación. El capitalismo, según los radicales a la moda, será incapaz de contener los procesos que él mismo hace surgir. El objetivo final no es la destrucción del capitalismo, sino la reapropiación de sus bases materiales, en un hipotético futuro postcapitalista en el que las naciones y los pueblos, como reliquias que son, están llamados a disolverse en una ciudadanía mundial de individuos nómadas. Un final feliz donde los haya, pero que concurre con el neoliberalismo en su versión más extrema: fronteras abiertas de par en par para las mercancías, la mano de obra, los servicios y los capitales. Ausencia de cualquier idea de limitación, barra libre para todos. ¿En eso consiste una revolución? Cabe por el contrario pensar, parafraseando a Anselm Jape, que una auténtica revolución consistiría en abolir la pacotilla, en vez de tratar de arrancársela al capital al grito de "es nuestra". Por de pronto los bancos no parecen muy temerosos de estos antisistema. El sexo y la privatización de la política. Resulta irónico pensar, y aquí hay que rendir tributo al genio del neoliberalismo, que casi un siglo de teoría crítica contestataria haya desembocado en la ideología oficial del nuevo capitalismo. La Escuela de Frankfurt, al rechazar la crítica marxista de la economía política, debido a su carácter economicista, abría las puertas al liberalismo libertario y a la ideología de la emancipación individual. Una tarea en la que la French Theory posmoderna tomaría el relevo para convertirse, con la corrección política estadounidense,
en la punta de lanza teórica de todo ese proceso. En esa dinámica se inserta también el posmarxismo de autores como Ernesto Laclau, con su llamada a una radicalización de la democracia a través del activismo de los nuevos movimientos sociales, feministas, ecologistas, minorías étnicas y sexuales, etc. El resultado no ha sido la superación del capitalismo, sino todo lo contrario. Como cualquier otra lucha colectiva, un auténtico combate antineoliberal solo puede partir de una recuperación de la dimensión política. Pero eso es justamente lo contrario de lo que hacen los lobbies comunitarios en los que Laclau citaba sus complacencias. Las luchas de esas minorías no abogan por la revolución, sino por la satisfacción de sus exigencias, no combaten la explotación sino la exclusión, no aspiran al cambio sino al reconocimiento. Todo ello en el entendido de que todo lo privado es política, el axioma central de la izquierda posmoderna. El neoliberalismo no tiene problemas para retroalimentarse de esa radicalización de la democracia, tan en boca de la extrema izquierda. En la práctica, esa politización de la realidad cotidiana, el activismo militante aplicado al dominio de las costumbres y las identidades individuales revierte justamente en la situación inversa, en la despolitización del cuerpo social. Porque si todo es política, nada es política. La política, que es expresión de la voluntad general y defensa de proyectos colectivos, se difumina y se disuelve en una miríada de reivindicaciones privadas y de microrrelatos. Todo esto es especialmente visible en el debate sobre feminismo e identidades sexuales, cuestiones que conforman hoy el pan-circo posmoderno. Como señala el politólogo canadiense Maxime Ouellet, los movimientos sociales, especialmente las feministas de segunda generación, han intentado repolitizar la esfera cultural con la fórmula lo privado es política, con lo que la lucha radical por la transformación de la sociedad se ha ido convirtiendo, de forma progresiva, en luchas identitarias por el reconocimiento, alimentando de esta forma el nuevo espíritu del capitalismo. La izquierda posmoderna desempeña un papel central en esta dinámica, al trufar su retórica antineoliberal con un marketing de cuestiones de género disfrazado de revolución. Una mezcolanza que, en los atavismos mentales de izquierda, tiene bastante sentido. Como señala el filósofo Shmuel Trigano, si el género es un hecho social, la lucha sexual sustituye a la antigua lucha de clases, y la política se extiende al cuerpo y a las relaciones sexuales. En esa línea, el filósofo de extrema izquierda Alain Badiou señala que en el materialismo democrático, la libertad sexual es el paradigma de toda libertad. De esta forma el cuerpo humano, la posibilidad de reconfigurarlo, de adaptarlo o tunearlo a discreción, se configura como el último palacio de invierno que quedaba por asaltar. No tiene nada de extraño que, en la era del neoliberalismo, la cuestión de la identidad sexual se eleve a paradigma de toda libertad. Este es el punto de encuentro en el que todos coinciden, desde la derecha conservadora, que siempre termina conservando los avances progresistas, hasta la izquierda radical chic. Así se explica que los gays y demás minorías sexuales se hayan convertido en los iconos del sistema, en algo así como la quinta esencia de los valores europeos, o la reserva espiritual de Occidente. Al fin y al cabo se trata de la lucha por antonomasia, aquella que, por mediación de una cadena de equivalencias, Laclau Dixit, sintetiza y absorbe todas las luchas concomitantes. Un ámbito, el de la teoría de género, que alberga una paradoja tan inquietante como poco advertida. Desde el momento en que el sexo se considera un constructo social, escisión entre sexo y género, cualquier intento de anclaje del individuo en un sexo determinado terminará considerándose, potencialmente, como algo discriminador y opresivo. La indeterminación sexual, el estatuto de máxima fluidez y apertura, se eleva así a conditio sine qua non de la emancipación humana. Lo cual, en un último estadio, podría conducirnos a la negación del sexo, o como reclama abiertamente la filósofa Mónica Wittig, a la destrucción del sexo para acceder al estatus de sujeto universal. En suma, una ideología castradora. Marxismo cultural, dicen algunos. ¿Verdaderamente? Una patología norteamericana. Al explorar los orígenes estadounidenses de la corrección política, el escritor francés François Busquet llama la atención sobre el hecho de que la economía psíquica norteamericana parece funcionar por la transferencia de sus patologías al mundo entero, como si se aliviase al exportar sus fobias, su paranoia, su fiebre antiséptica. La historia es antigua, desde la ideología castradora de los primeros puritanos, del verbo purify, purificar, que desembarcaron en Nueva Inglaterra a comienzos del siglo XVII, hasta la corrección política y el celo inquisitorial de los nuevos vigilantes de la virtud. El sesgo moralista y puritano de la corrección política, y más concretamente, del feminismo americano, ha sido repetidamente subrayado por la profesora y feminista típica, Camille Paglia, quien recuerda cómo las sufragistas americanas se asociaron, a comienzos del siglo XX, a la Liga de la Templanza y a su cruzada contra el alcohol. Como consecuencia de este furor puritano, la ley seca dejó,
En los Estados Unidos, un legado de criminalidad organizada cuyas consecuencias se siguen padeciendo. El dogmatismo del bien, el buenismo, suele ser una receta asegurada para el desastre. ¿Son las políticas de género, como repite cierta derecha, otra forma de marxismo cultural? No falta quien cita el libro de Engels Los orígenes de la familia como un ejemplo de la intención marxista de acabar con esta célula básica de la sociedad. Lo que no responde a la realidad. Engels denunciaba las reivindicaciones feministas como productos de una sensibilidad pequeño burguesa, la de las mujeres que deseaban ocupar altos puestos profesionales. En su visión, solo una perspectiva de clase, común a hombres y mujeres, permitiría la liberación de todos. Un enfoque con el que, en cierto modo, también concuerda Camille Paglia, cuando señala que el feminismo actual privilegia los valores y preocupaciones de una clase alta de mujeres profesionales, mujeres que son presentadas como el más alto desideratum, la cúspide evolutiva de la humanidad, pero que recurren, mientras tanto, a la explotación sistemática de las mujeres de la clase trabajadora para el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Capítulo 3. Los auténticos herederos de mayo de 1968. Mayo de 1968 es un hito central en la configuración de nuestro mundo. Una efeméride que suele celebrarse como el umbral de una nueva era, la del individuo liberado y plenamente emancipado. Una gesta progresista asociada al patrimonio sentimental y moral de la izquierda. Pero para ser exactos es el neoliberalismo, más que la izquierda como tal, el auténtico heredero de mayo de 1968. El neoliberalismo se sitúa en la zona de confort de la historia. Por una parte, ostenta la actitud subversiva, inconformista y rebelde que es típica de los intelectuales. Pero por otra parte, su rebeldía opera en beneficio de los intereses dominantes. Por un lado, suministra la ilusión de estar a favor de la historia, de ser el portavoz de un futuro que llegará de todas formas. Pero por otro lado adopta un aire agónico, como si estuviera en dolorosa pugna con las fuerzas oscuras del pasado. En definitiva, oropel de la transgresión más confort de la dominación. Los partidarios del neoliberalismo, escribe el politólogo mexicano Fernando Escalante, se sienten desde siempre, pase lo que pase, rebeldes. Es imposible leer a Hayek y no sentir en algún momento que es el último hombre libre en el mundo de pesadilla de Orwell o Huxley. Su obra, como la de Popper, Becker y Buchanan, está escrita contra el establishment. Los partidarios del neoliberalismo siempre pueden presentarse como rebeldes, iconoclastas, marginales, defensores de la libertad contra el orden burocrático establecido. Y por eso son verdaderamente herederos del espíritu de la protesta de los años 60. La idea neoliberal básica sobre la libertad y la emancipación es, en el fondo, bastante sencilla. Todos somos empresarios, o todos seríamos empresarios si no estuviésemos oprimidos por un Estado que nos lo impide. Como veremos, entre el hombre empresario del neoliberalismo y el individuo empoderado de la izquierda posmoderna, hay una línea muy delgada. El hombre como startup. Contrariamente a los estereotipos de la extrema izquierda, el neoliberalismo no se reduce a un ultracapitalismo sin frenos, ni a una maquinación de financieros sin escrúpulos, ni un desmantelamiento de los servicios públicos. El neoliberalismo tiene algo de todo eso, pero desde luego no está ahí su esencia. No se trata tampoco de una ideología represiva y retrógrada, como de forma rutinaria afirma la izquierda. Más bien lo contrario. El neoliberalismo es revolucionario, emancipador y libertino, y son precisamente los poderes públicos, los poderes del Estado los que empujan hacia esta liberación. Si dentro del neoliberalismo hay represión, es la que el sujeto se impone de forma autónoma. Si hay explotación, es la que el individuo ejerce sobre su propia vida. El neoliberalismo es ante todo una cosmovisión, una forma de ser y de estar en el mundo. El neoliberalismo va un paso más allá del homo economicus del marxismo o del capitalismo. El prototipo del neoliberalismo es el hombre empresario, o más exactamente, el hombre empresario de sí mismo. Todo ser humano lleva un empresario en su alma. Cantan los rapsodas del neoliberalismo. El neoliberalismo, señala el sociólogo francés Christian Laval, adopta siempre aires de evidencia, de conformidad a un movimiento natural de la sociedad, a una realidad a la cual gobernantes y gobernados deben adaptarse. Pero esta realidad, y aquí está la trampa del neoliberalismo, está hecha de situaciones creadas, de reglas establecidas, de instituciones construidas que alientan las conductas. El neoliberalismo no es la mano invisible del liberalismo clásico, sino que es un voluntarismo y es un constructivismo. Es la mano bien visible del Estado que actúa cuando así es requerido para hacer la ingeniería social necesaria y adaptar la sociedad a los moldes neoliberales. El neoliberalismo tiene un sueño: extender de forma ilimitada un modelo de competitividad al que los sujetos deberán adaptarse funcionando como empresas, es decir, como unidades de capitalización privada.
En esa tesitura el mercado ya no es un hecho o un medio natural, sino un espacio normativo que una política económica y legislativa permite advenir, mantener, corregir y extender. La extensión ilimitada del mercado, aquí reside el carácter emancipador y progresista del neoliberalismo. El hombre neoliberal se ve emplazado a reinventarse, a optimizarse, a adaptarse a las dinámicas del mercado, si lo que quiere es acceder al paraíso de las oportunidades. La precarización generalizada adopta así aires liberadores. Claro que todo ello requiere una condición previa: abolir todos los obstáculos que se interpongan a las relaciones mercantiles entre los individuos, incluyendo aquellos dominios hasta ahora regidos por arcaísmos éticos, religiosos, nacionales o culturales. Porque ya no hay pueblos, ni naciones, ni culturas, ni religiones, ni sexos. Mejor dicho, sí los hay, pero como kits identitarios de consumo particular, como realidades fluidas y maleables, como moda fusión, simulacro y vintage. El último hombre de Nietzsche es una startup individual que piensa de forma global, y se identifica por la fidelidad a sus marcas. Neoliberalismo de izquierdas. La revolución viste de Prada. En una obra ya clásica los sociólogos Luc Boltanski y Pierre Bourdieu señalaban que la filosofía social de la fracción dominante de la clase dominante ya no se presenta como defensora, sino como crítica frente al estado existente de cosas, lo que le permite acusar de conservadurismo a todos los que se resisten al cambio. El poder ya no teme a la crítica, por el contrario, la moviliza. Hay que cambiar constantemente o parecer que se cambia en todos los órdenes de la vida. Boltanski y Bourdieu llamaban a este fenómeno conservadurismo reconvertido, frente al conservadurismo declarado que sería el propio de las fracciones en declive de las clases dominantes. Las élites en el poder han cambiado de ideología, esa es la realidad. ¿Cuál es la función de la izquierda en esa tesitura? Como es sabido, el neoliberalismo es una de las bestias negras del izquierdismo bien pensante. Pero la retórica antineoliberal de la izquierda no debería conducir a engaño. Frente al neoliberalismo asimilado normalmente al ultraliberalismo, o el capitalismo salvaje, la izquierda moderada suele reivindicar el social liberalismo, que sería una especie de liberalismo respetable. Pero esto es sencillamente imposible. Como explican Pierre Dardot y Christian Laval, el neoliberalismo es una racionalidad global que abarca todas las dimensiones de la existencia humana, y no admite una prolongación de sí mismo en el plano social. Si pensamos que hay un socialliberalismo que se contrapone al neoliberalismo, de la misma manera en que antaño la socialdemocracia se contrapuso a democracia liberal, incurrimos en una analogía tramposa. En la práctica, el llamado socialliberalismo no es más que un neoliberalismo de izquierda. Lo que está muy lejos de ser una contradicción. A fin de cuentas, como elección consciente de los estados, el neoliberalismo es, señalábamos arriba, una ingeniería social. Por eso admite una amplia gradación de la intensidad de las intervenciones estatales, por eso admite un juego relativo entre diferentes versiones de sí mismo. Como estrategia adaptativa, el neoliberalismo desarrolla una versión de izquierdas, lo que es especialmente visible en las políticas culturales. Y aquí cobra su relevancia la izquierda posmoderna. La izquierda posmoderna es el ariete de la ingeniería social del poder, es el portaestandarte del neoliberalismo cultural. Este siempre se presenta como revolucionario, como favorable al cambio, como dispuesto a la ruptura. ¿Izquierda radical? ¿Izquierda antisistema? Con sus moines radicales y sus poses destroyer, la izquierda posmoderna es tan peligrosa para el neoliberalismo como un gatito de Bengala. Ella misma es la vanguardia cultural del sistema. Y mucho más que eso. Lo que suele omitirse es que la configuración cultural del neoliberalismo hunde sus raíces en las elaboraciones teóricas de la izquierda posmoderna. En este aspecto resulta clave el legado del último gran filósofo estrella del siglo XX, Michel Foucault. El puto San Foucault. Todo confluyó, en su vida y en su obra, para hacer de su figura un icono de los nuevos tiempos. El filósofo carismático y maldito, el deconstructor de la sexualidad occidental, el pensador del cuerpo y de los placeres, el evangelista de los marginados y de los excluidos. Foucault es el gurú en el que confluyen todas las fugas hacia adelante de la posmodernidad tardía. Él es el patrón de la teoría de género, de las identidades fluidas, de la nueva era trans, una era sin tabúes cuyo advenimiento él habría propiciado, entregando su propia vida en ofrenda martirial. Un santo, en definitiva. O según la expresión de François Bousquet, en su brillante deconstrucción del mito, el puto San Foucault. Pero, por decirlo con expresión típica de sus discípulos, hay algo problemático en su legado, una herencia incómoda que los custodios del mito, por muchas piruetas y contorsiones que hagan, no consiguen disimular. Y ese algo es la sintonía, cuando no la identificación implícita entre Foucault y el neoliberalismo. ¿Foucault neoliberal? He ahí un asunto embarazoso.
El neoliberalismo ocupa un lugar importante en sus últimos escritos. Foucault murió en 1984, hasta el punto de que el autor de Vigilar y Castigar parecía seducido por esta doctrina. ¿Qué podía encontrar Foucault de seductor en el neoliberalismo? Para entenderlo es preciso partir de un dato: Foucault fue toda su vida un pensador obsesionado por el poder. El problema del poder es el eje en torno al que gira toda su obra, en ella casi todo se interpreta en términos de poder o lucha de poderes. Pero Foucault era un filósofo posmoderno, lo que significaba que él no podía pensar el poder en términos clásicos de filosofía política, un enfoque que abiertamente despreciaba. Foucault aborrecía las interpretaciones totalizantes. El marxismo es un ejemplo, y no quería limitarse a una crítica de las instituciones, si bien se aplicó a fondo a su deconstrucción. Su verdadero enemigo era mucho más amplio. Este consistía en todo sujeto, ya fuera el Estado, la sociedad o el inconsciente, susceptible de encerrar al individuo en una determinación global, cualquiera que ésta fuese. A los ojos de Foucault, la idea de límite es fundamentalmente infausta, puesto que contradice la facultad de experimentar, la multiplicidad inagotable de las experiencias. De ahí su interés por los anormales y su empeño recurrente en sustraer a los locos, a los presos y a los homosexuales a toda forma de enclaustramiento y de categorización unívoca. El sujeto, he ahí el enemigo, en cuanto que es en torno a la idea de sujeto que la tradición metafísica occidental ha elaborado el concepto filosófico de identidad. Esa identidad que ancla al individuo en un conjunto de determinaciones colectivas, nación, raza, sexo, religión, y que se convierte así en sinónimo de fascismo. Todo el empeño de Foucault y de la French Theory, y los studies posmodernos, será de construir esas identidades para reemplazarlas por identidades flotantes, mutables, indeterminadas. Foucault es el filósofo de los tiempos líquidos. ¿Dónde queda el neoliberalismo en todo esto? Filosofía de la postrevolución. En el campo de la crítica social, Foucault propone una inversión de prioridades. Si bien las desigualdades económicas y la miseria continúan existiendo, en su opinión, estos problemas no se plantean con la misma urgencia de antaño. Foucault es postrevolucionario a fuer de posmoderno. Para el autor de Vigilar y Castigar, la crítica de las grandes estructuras económicas responde, en el fondo, a una problemática del siglo XIX, mientras que en nuestra época el auténtico problema se plantea al nivel de los pequeños poderes y de las estructuras difusas de dominación, que hoy se revelan como los problemas fundamentales. La utopía de Foucault consiste en una sociedad desembarazada de mecanismos disciplinarios, de dispositivos normalizadores y excluyentes. En esa tesitura subraya François Busquet: el leviatán estatal se configura como el adversario a abatir, según la máxima repetida por los apóstoles del libre mercado de que se gobierna siempre demasiado. Es el momento de la consagración americana de Foucault. A fines de los 1970 el neoliberalismo estaba a la vuelta de la esquina, era la era de Milton Friedman y los Chicago Boys, el momento en el que, hastiado de la vieja Europa, Foucault descubría fascinado los barrios gays de Nueva York y San Francisco, la subcultura homosexual masoquista, las playas de California, el LSD, el opio y la cocaína. Los años 1980 son los años de la French Theory, en las universidades de Estados Unidos. El fenómeno Foucault es un producto americano. Libertad de elegir. La apología del mercado, el mantra neoliberal por excelencia, tenía que resultar forzosamente grato a los oídos de Foucault. Al fin y al cabo, si cada individuo es una empresa que se autogestiona en función de una ilimitada libertad de elección, ¿qué otro sistema si no es la mercantilización general de la vida permitirá escapar al individuo de cualquier género de determinación? Foucault es también el filósofo de la construcción de sí mismo, de la bioestética y de la estilización de la propia existencia, esculpir la propia vida como una obra de arte. Pero el narcisismo, lo hemos visto antes, es un dispositivo neoliberal dirigido a estimular la competitividad, y se sitúa además en el centro de todo eso que se ha llamado con toda razón el capitalismo de la seducción, Michel Clouscard, o el capitalismo artístico, Gilles Lipovetsky. Estamos aquí muy lejos no ya de la lucha de clases, sino de la simple lucha contra las desigualdades. Hacia la emancipación por la microeconomía. ¿Foucault un filósofo contra el poder? Su relación con el poder parece cuanto menos ambigua. Foucault parecía ciertamente fascinado a algunos de sus alumnos, así lo recuerdan, por la idea de vigilancia, de dominio y de punición sobre los cuerpos. Su historia de la sexualidad y su fijación con el estudio de las instituciones que encierran y castigan a los individuos, la prisión, el manicomio, la escuela, así lo atestiguan. De Foucault parte la identificación capital en la izquierda posmoderna entre poder y dominación. De este enfoque se desprende una derivada política importante, al poner en la diana las formas concretas y visibles de poder, el Estado y las instituciones disciplinarias, sin interrogarse sobre su sustancia. Los nuevos movimientos contestatarios, verbigracia, la izquierda Foucaultiana, ha participado en la consolidación de la lógica de dominación despersonalizada propia del capitalismo.
Con lo que aquí llegamos al meollo neoliberal de la izquierda posmoderna. La izquierda posmoderna es libertaria. Pero el neoliberalismo también lo es. El neoliberalismo americano, señala Christian Laval, tendría las simpatías de Foucault, porque nos desembaraza por fin de toda una tradición filosófica, antropológica, psicológica y sociológica que intenta contabilizar los factores que llevan a un individuo a comportarse de tal o tal manera. La microeconomía barrería todos esos saberes, al limitar al cálculo coste-beneficio los motivos de la conducta humana. La utopía neoliberal es la de una sociedad aliviada de mecanismos disciplinarios externos. Claro que el problema es que estos reaparecen de forma interna, al ser sustituidos por la autoexplotación que el hombre empresario ejerce sobre sí mismo. Pero los principios libertarios siempre están a salvo, porque esta sociedad por mor de la competitividad no solo hace posible, sino que estimula la manifestación de fenómenos desviados, innovadores y diferentes. El derecho a la diferencia será uno de sus leitmotiv, y el empoderamiento de las minorías uno de sus objetivos centrales. Pero desde una óptica neoliberal, ¿qué es el empoderamiento?, escribe Maximo Oyet, sino la transformación subjetiva de los excluidos para hacerlos más competitivos, para adaptarlos a las exigencias de la aceleración en una sociedad en movimiento perpetuo. 35 Neoliberalismo en estado puro. Vivimos bajo el poder censor de las minorías. Lo que también responde a la lógica neoliberal. Cuando éstas desvían el epicentro de la contestación social a la lucha contra el racismo, el heteropatriarcado y la moral sexual tradicional, es decir, contra la punición de los cuerpos, los nuevos movimientos sociales contribuyen a desactivar la lucha contra las desigualdades sociales. Todo ello en perjuicio del viejo Estado-providencia que, como garante de las conquistas del movimiento obrero, había resultado del compromiso fordista durante el siglo XX. Claro que, en la perspectiva Foucaultiana, ese Estado-providencia no pasaba de ser otra institución disciplinaria, burocrática e ineficaz que impedía la realización de la autonomía de los individuos. De esta forma el Estado-providencia mutó en Estado neoliberal, la lucha contra la exclusión pasó a sustituir a la lucha contra la explotación, y la protección de las minorías pasó a sustituir a la protección de los trabajadores. Todo muy lógico desde un punto de vista posmoderno. Al fin y al cabo, en el mundo Foucaultiano, el lugar de trabajo no pasa de ser otro lugar de disciplina y punición. De ahí el interés de los seguidores de Foucault, y de la izquierda posmoderna en general por todo un sector social alérgico a cualquier tipo de trabajo reglado, el lumpen. Capítulo 4. El lumpen redentor. La izquierda posmoderna ha rehabilitado la imagen del lumpen, hasta investirlo de una misión redentora. La popularización del término lumpenproletariado viene de Karl Marx, quien en su obra El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, 1852, lo acompaña de epítetos como vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, expresidiarios, prófugos, timadores, saltimbanquis, carteristas, escritorzuelos, alcahuetes, rateros, mendigos, y toda esa masa difusa y errante que los franceses llaman la bohème. A tenor de esas palabras está claro que Marx consideraba al lumpen como un submundo parasitario, carente de conciencia de clase, en definitiva, como un obstáculo para la lucha del proletariado. Muy diferente es la perspectiva posmoderna. En su obra La razón populista, Ernesto Laclau señalaba que no serán los trabajadores los forjadores de la hegemonía del futuro, sino que esta es más bien una tarea reservada para los elementos que se mantienen extranjeros al sistema, las minorías oprimidas y el lumpenproletariado, si bien entendido de forma extensiva. Lo que a Laclau le interesaba del lumpen es que representa la heterogeneidad total, el punto de ruptura, el extramuros del sistema. Para desarrollar esta idea el teórico argentino desarrolla toda una crítica de la dialéctica hegeliana y del marxismo clásico, desde posiciones posmodernas y muy inspiradas por la ideología tercermundista, de Franz Fanon et al. Según su razonamiento cargado de pretenciosa jerga académica en virtud de su heterogeneidad radical, el lumpen vendría a sintetizar las reivindicaciones de toda una caravana de movimientos sociales, feministas, homosexuales, negros, discapacitados, inmigrantes, etc., más o menos inadaptados frente al sistema. Se trata en definitiva de la famosa cadena de equivalencias en la que Laclau ponía sus esperanzas revolucionarias. Para Laclau las nociones de masa marginal, aquellos sectores que no pueden ser integrados de ningún modo, y de sujetos anticapitalistas globales, aquellos que no están vinculados a un solo interés particular, son aplicables a este contexto. El lumpen participa de ambas nociones y al mezclarse con las luchas de las minorías oprimidas y al fundirse con las reivindicaciones sociales a gran escala, introduce un elemento de antagonismo radical que se saldará, según el designio estratégico laclauiano, con la formación de una nueva hegemonía y la construcción de un nuevo pueblo. Un esquema que explica, entre otras muchas cosas, el interés de la izquierda posmoderna por abrir las puertas a una inmigración masiva de imposible absorción. Pero la idea no es nueva,
Se trata de la elaboración pomposa de un enfoque que ya había sido desarrollado en su día por la Escuela de Frankfurt. Desde su menosprecio elitista hacia la clase trabajadora, Herbert Marcuse consideraba que la conciencia revolucionaria solo podría brotar desde el exterior de esta, de forma que serían las mujeres, la gente de color, los movimientos antiimperialistas en la periferia del sistema, los intelectuales y bohemios los que podrían proporcionar a la clase trabajadora, no solamente la chispa revolucionaria, sino también algo bastante más elusivo, una nueva sensibilidad. Estos serían los nuevos catalizadores de la revolución, los que encarnarían eso que André Breton, de forma original, denominaba el gran rechazo. En la misma línea se situaba Michel Foucault, cuando reivindicaba la proliferación de luchas identitarias como forma de redistribuir el juego de poder en la sociedad. Lo que al autor de Las palabras y las cosas le interesaba no eran los obreros asalariados, recordemos que estos forman parte de la dinámica disciplinario-represiva de la fábrica, el sindicato, el partido, la seguridad social, sino los excluidos del circuito productivo, los marginales, los drogadictos, los enfermos mentales, los prisioneros, los delincuentes, las minorías sexuales, los sin papeles, los sin techo, los asociales, en definitiva, todo ese lumpenproletariado de fines del siglo XX en favor del cual el filósofo multiplicaba sus intervenciones escénico-políticas. Es la versión posmoderna de una vieja historia, la del vaivén entre barrios chic y bajos fondos, con sus señoritos en busca de emociones canallas, lo que tiene su tradición literaria, incluso. En Foucault, casi nada es lo que a primera vista parece. Para hacerse una idea sobre la ambigüedad de sus posiciones tanto sobre el neoliberalismo como sobre el rol social del lumpen, hay un elemento que resulta revelador, su posición a favor de un sistema de subsidios públicos para las clases marginales. En su obra Nacimiento de la biopolítica, el filósofo se muestra partidario del subsidio público para aquellos que, por un motivo u otro, se muestren reacios a un trabajo normalizado. En este punto el filósofo se adhería a la idea del impuesto negativo sobre la renta avanzada por los economistas neoliberales, Milton Friedman, Lionel Stoleru, como propuesta para luchar contra la pobreza extrema. Una propuesta que, a pesar de las apariencias, no deriva de una inquietud igualitaria sino de todo lo contrario, de la idea de que es preferible subsidiar directamente a los individuos antes que a los servicios sociales. Para Foucault, lo seductor de la idea consiste precisamente en la no selectividad de los criterios de atribución del subsidio, la idea de que el Estado renunciaría así a distinguir entre buenos y malos pobres, es decir, entre los que no trabajan porque no pueden, y los que no trabajan porque no quieren. Las ayudas económicas serían destinadas a todos aquellos que se sitúan por debajo de un umbral de ingresos, con independencia de los motivos de su situación. A los ojos de Foucault, este sistema permitiría romper con la normalización de los comportamientos impuesta por las viejas instituciones centralizadas y estatistas. Una perspectiva libertaria que concuerda, en este punto, con los intereses del neoliberalismo. Lo que no debería resultar extraño, al fin y al cabo, para Foucault, la seguridad social, institución orientada hacia un modelo de pleno empleo, es uno de los instrumentos burocráticos y disciplinarios elegidos por el Estado para controlar los cuerpos y las conductas. Música para los oídos neoliberales, partidarios de subvencionar a lumpens y con ello pudieran a la vez desembarazarse de los servicios sociales. De lo que se trata, en definitiva desde una perspectiva libertaria, es de forjar individuos responsables de sus vidas, sin imponerles ningún modelo antropológico determinado, sin someterles a ninguna regla sobre cómo vivir, cómo amar o divertirse. Michel Foucault y Milton Friedman, mismo combate. Clasismo progre. Si interpretamos a Ernesto Laclau a la luz de Michel Foucault, salvando la distancia entre el valor de ambos, observamos que hay un elemento común en ellos, el empeño de los universitarios progresistas por forjar un pueblo a su medida. Los nuevos patricios buscan nuevos plebeyos. Lo cual se explica en función del inmenso desprecio que, en su fuero interno, esa inteligencia posmoderna debía profesar por el pueblo real, por el pueblo históricamente constituido con una identidad forjada a través de siglos. Pero como hemos visto, desde una perspectiva posmoderna las identidades históricas normalmente étnicas y culturales son problemáticas, a fuer de excluyentes y potencialmente fascistas. En consecuencia, para la French Theory y sus epígonos la problematización y la deconstrucción de las identidades arraigadas dan pábulo a una ingeniería social de construcción de nuevas identidades, principalmente a través del multiculturalismo, del mestizaje y de la teoría de género, un proceso que viene, paradójicamente, a resituar el problema de la identidad en el centro de la política contemporánea. A partir de ahora todas las identidades serán respetables, todas salvo las identidades nacionales y aquellas otras que, en virtud de las culpas y privilegios acumulados, tengan una deuda histórica que expiar, como es el caso del varón blanco, heterosexual y europeo/occidental. Las minorías son el sujeto revolucionario arquetípico de la izquierda posmoderna.
Un hecho que deriva de la convicción de que, como señala Laclau, todos los combates son, por definición, políticos, porque la política ha dejado de ser una categoría sectorial. Ya no hay lugar, como en el socialismo clásico, para la distinción entre combate económico y combate político. En esa misma línea, cualquier reclamación privada es también política. ¿Y quién es mejor que los focalizados en sus agravios cotidianos, los humillados, frustrados, oprimidos en cuanto víctimas de una segregación sexual, racial, etc.? Bien para tomar las riendas de la lucha contra el poder. La diferencia es que ya no se trata ahora de luchar contra el poder del Estado o contra los poderes económicos, al estilo de los revolucionarios de antaño. No. De lo que se trata ahora es de luchar contra los micropoderes opresivos, los micromachismos y los microfascismos de la vida cotidiana. Mejor dicho, ni siquiera se trata ya de una lucha contra el poder, sino de una lucha por la distribución de poderes, por el empoderamiento, empowerment, de todos aquellos que, si antes se encontraban agraviados y excluidos, ahora acceden a un estatus de reconocimiento y de autonomía personal, dentro del orden neoliberal. En cuanto a la clase trabajadora, de verdad suelen ser sexistas, machistas, safios y xenófobos, lo que han demostrado con creces en los últimos años votando a partidos de extrema derecha. Deleuze Hart. Definitivamente, no está ahí la cantera de la izquierda posmoderna. Esta se encuentra más bien en otro sitio, entre un neoproletariado posindustrial de diplomados mileuristas, de empleados precarios, el precariado, de jóvenes defraudados en sus expectativas y radicalizados ante el riesgo de exclusión. ¿Cuál es, en este contexto, la funcionalidad de las políticas de izquierda posmoderna? Operar como una suerte de compensación psicológica, como un marcador de clase que hace posible que el precariado, a pesar de la incertidumbre que rodea su futuro con su forma de vida nómada, urbanita, multicultural, centrada en las tecnologías de comunicación, se sienta culturalmente por encima de esos trabajadores arcaicos, todavía encerrados en las formas corrompidas de lo común, tales como la familia, la empresa y la nación. Si Samuel Johnson decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas, hoy podemos decir que el moderneo es el último refugio del precariado. No tiene nada de extraña la atracción que autores como Tony Negri o movimientos como el altermundialismo, Occupy Wall Street o el BIC ejercen sobre una juventud urbana compuesta de diplomados sin empleo fijo. Como señala Maximo Oyet, todo este tipo de teorización posmodernista permite a esa pequeña burguesía en declive creerse a priori emancipada, pero sin haber pasado por una forma de mediación o representación política para constituirse en sujeto colectivo. La insistencia en conceptos como la gente cortado a la medida de los sujetos deshistorizados, intercambiables y abstractos del neoliberalismo y el amor, cursilería recurrente de neopopulistas progres, nos remiten a una realidad donde el amor ya no se inserta en las antiguas formas de solidaridad tales como la familia o la patria, sino que se orienta hacia una empatía de geometría variable, ejercida al ritmo de las modas mediáticas. Un tipo de amor que se asemeja al de otras formas líquidas de relación interpersonal, como las practicadas por algunos miembros de minorías sexuales, o las variedades mercantiles de los sitios de encuentro en Internet. Una concepción del amor bien acompasada a los tiempos neoliberales. El clasismo progre encierra una gran paradoja, en cuanto es un síntoma del fin de eso que el socialismo tradicional llamaba conciencia de clase. Un cambio sociológico que tiene lugar, precisamente, cuando la desigualdad es más creciente que nunca, se convierte en el mayor problema del siglo XXI. Pero en virtud del imaginario dominante neoliberal, individualista y narcisista, los ciudadanos rechazan reconocerse en la división tradicional de clases. El clasismo progre es parte activa de esa actitud de rechazo, en la medida en que responde a un intento de no ubicarse en la parte inferior de la escala social, de no confundirse con la clase trabajadora, lo que sería admitir un descenso social y un fracaso. La apología cultural del lumpen encubre una forma de esnovismo, en cuanto el lumpen, y ahí reside su pretendido radicalismo, rechaza pertenecer a ninguna clase. Una pose transgresora para la que Foucault, con su estética dandy, suministraba un aval de prestigio. El clasismo progre participa en eso que el escritor francés Renaud Camus denominaba la dictadura de la pequeña burguesía. A medida que crecen las desigualdades sociales, a medida que se comprimen las clases medias, el modelo cultural de clase media se consolida como el único posible, dado que nadie quiere reconocerse en riesgo de desplazamiento. Consecuencia, ya no hay defensa de intereses comunes, la sociedad de la diversidad lo hace cada vez más difícil, pero todos coinciden en lo mismo, en la religión del consumo y en la idea de éxito material como máxima expresión de una vida cumplida. El clasismo progre coadyuva en esa estrategia neoliberal de extensión del individualismo, a través de la desmoralización de los trabajadores, y la desactivación de su conciencia de clase. Es lo que Owen Jones denomina la demonización de la clase obrera. Debajo de la clase media parece no existir nada más, salvo los fracasados del sistema. La revolución ya no es lo que era.
Vivimos en una época en la que las revoluciones se proclaman desde las pasarelas de moda, desde la alfombra roja de Cannes y desde las páginas de Vanity Fair. A partir de la revolución sexual de los años 1960, todas las revoluciones tienen un carácter preta con acento grave Porter. Más que de imperativos económicos o políticos, la revolución es una cuestión de catálogo o de menú a la carta. Revolución feminista, revolución vegana, revolución transgénero, revolución animalista, revoluciones de colores, elegir la que más nos guste. Nuestra identidad se expresa en nuestra elección. En la sociedad de consumo, la contestación es chic, fotogénica y creadora de tendencias. Se despliega a escala global, coreografiada por los medios de comunicación, por el show business internacional, por las Naciones Unidas, por los gobiernos y por los Soros & Company. La contestación se nutre de las formas en boga del pensamiento nómada, de las moderneces de obsolescencia programada, de las luchas contra viejos y nuevos fantoches, el heteropatriarcado, el fascismo, de la condena de todo aquello que no esté alineado con el orden neoliberal, por populista, por nazi, por estalinista. En realidad, como señala Christian Laval, se trata de una contestación que está trucada de antemano, porque solo denuncia lo que ya no está ni en el orden del día ni en la agenda del poder gubernamental. La contestación sirve como una contramaniobra del poder, que utiliza la denuncia para relegitimarse a partir de la misma fuerza de aquello que aparenta atacar. Su función es participar en el coro, falsamente polifónico, de la sociedad abierta popperiana. Un simulacro de pluralismo tras el que se oculta un vasto partido transversal, un partido del centro o del justo medio, protegido y blindado por una concepción judicializada del pensamiento, y por el celo vigilante de la corrección política. ¿Quién ha sido el principal factotum de todo este desarrollo? La izquierda posmoderna es la que ha consumado esa revolución en la revolución. La problemática identitaria ha reemplazado a la problemática de la explotación, el combate por el respeto, la inclusión y la dignidad ha reemplazado al combate por la redistribución de las riquezas, la lucha contra los efectos de la desigualdad ha reemplazado a la lucha contra las causas de la desigualdad. En la era posmoderna las protestas se conjugan no desde el plano racional y político de la rebelión, sino desde el registro sentimental y moralista de la indignación. Decía Sartre en los años 1960 que nos encaminábamos hacia un marxismo moral, lo que equivale a decir, hacia la disolución del marxismo. A partir de los años 1980 el socialismo científico se verá sustituido por un fervor samaritano a favor de los excluidos, los desheredados, los humillados y los ofendidos. Nada tiene de extraño que la izquierda posmarxista confluya, en muchos aspectos, con un cristianismo social que sustituye el odio a la pobreza por el amor hacia los pobres. Una evolución ideológica que resulta muy funcional para los intereses del neoliberalismo. Izquierda y derecha, progresistas y conservadores, rojos y fachas, los gastados trampantojos destinados a desviar nuestra atención. Es preciso poner el lenguaje y el pensamiento a la hora actual. La izquierda posmoderna y el orden neoliberal mantienen una relación simbiótica, esa es la realidad. Una simbiosis que cristaliza teóricamente nunca se insistirá lo bastante en ello en Michel Foucault, en la French Theory y en la posmodernidad made in USA. Toda una nebulosa intelectual que encarna la transición desde una era idealista y dialéctica a la de las luchas, y los proyectos colectivos hacia la era post-metafísica del individuo deshistorizado, emancipado de cualquier determinación que le sobrepase. A partir de los 1980 toda la izquierda puede considerarse en mayor o menor medida como Foucaultiana. Porque el autor de Vigilar y Castigar continúa vivo en casi todas las obsesiones, lugares comunes y modas ideológicas progresistas. En los tiempos Foucaultianos la revolución no consiste en transformar el mundo, sino en adaptarse a él. La revolución es cosa de estar al día, de seguir la moda, de asumir al espíritu del tiempo, de plegarse al rodillo compresor de la desregularización, la liberalización y la homogeneización del planeta, al compás de un ideal de emancipación individual tras el que se camufla un neoliberalismo ajeno a cualquier idea de límite. ¿El objetivo final? Una globalización a doble cara, post-occidental en el plano cultural, los países occidentales serán multiculturales y mestizos y occidental en el plano de los valores, lo que quiere decir, extensión universal del principio de libre competencia y un capitalismo que, desembarazado de cualquier referencia arcaica, será asumido como norma general de vida. Se trata de un pensamiento único que se da aires de evidencia, que se impone como el orden natural de las cosas, un orden frente al que no caben más alternativas que las propias de la franja de lunáticos, lunatic fringe, o las ideologías odiosas e impresentables. Es el famoso "no hay alternativa", there is no alternative, de Margaret Thatcher. ¿No hay alternativa? Si aceptamos ese axioma, estamos aceptando el fin de toda política. Porque en sentido estricto solo hay política, explica Jacques Rancière, cuando hay por lo menos dos ideas sobre cómo repartirse el mundo. Pero cuando solo hay una,
entonces no hay política, sino policía, en el sentido decimonónico de policy, polis, administración ordinaria, funcionamiento bien lubricado del statu quo. 52. Al promover una contestación que se declina en términos de indignación y de superioridad moral, la izquierda posmoderna contribuye a esa despolitización del debate público, al tiempo que sustituye la confrontación de alternativas por una política compasiva saturada de gesticulación virtuosa. Lo que no tiene nada de extraño. La izquierda posmoderna no se identifica con el obrero o con el proletario, figuras ambas de tiempos pretéritos, sino con la figura del otro. Un otro ubicuo que se presenta, casi invariablemente, bajo los rasgos del gran héroe de nuestro tiempo, la víctima.